Aquí estamos en la primera parte de la lección número 105 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo cómo expresar esta fracción algebraica propia que nos daba en un principio como una suma de fracciones parciales. Y habíamos dicho que, o hemos determinado que esas tres fracciones parciales a las que necesitamos sumar para que nos diera esa fracción propia que nos daba. Y claro, recuerde que usted conoce desde un principio cuáles van a ser los denominadores de las fracciones parciales que necesita, haciendo uso de los factores que aparecen en el denominador de la fracción propia que nos da al principio, ¿verdad? Y lo que nos falta entonces es determinar definitivamente los numeradores. Y para ello pues tenemos unas incógnitas, ¿verdad? El numerador de la primera fracción parcial es esta, el numerador de la segunda fracción parcial es este, el numerador de la tercera fracción parcial es este, y nos falta determinar los valores precisamente de esas incógnitas A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula y E mayúscula. Bueno, pues ya habíamos determinado el valor de la A, que era 2. Y nos faltaba buscar entonces el valor de las incógnitas B, C, D y E. Y para ello establecimos un sistema de 4 ecuaciones lineales con esas 4 incógnitas B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula y E mayúscula. Y la matriz ampliada de ese sistema que establecimos es este que está aquí, y para resolver entonces el sistema íbamos a escalonar esa matriz ampliada. Fíjense que lo primero que hicimos fue intercambiar la fila 1 con la fila 2, de manera que este 1 que está en la fila 2 aquí se coloque en la fila 1, ¿verdad? Y no sea más fácil entonces convertir los demás elementos en su columna en ceros. Bueno, pues eso fue el primer paso que hicimos, ¿verdad? Lo que estaba en la fila 2, miren, se movió a la fila 1, y lo que estaba en la fila 1, miren, se movió a la fila 2. Ahora nos faltaría convertir este 14 que está en la fila 3 y este C que está en la fila 4 en ceros. Pues fíjense que este 14 que está en la fila 3 yo lo puedo convertir en ceros si yo resto a él 14 veces lo que está en la fila 1, ¿verdad? Porque fíjense 14 menos 14 veces 1, que da 14, 14 menos 14 del 0 que yo quiero ahí, mírenlo ahí, ¿verdad? Y este 6 que está en la fila 4 yo lo convertiría en 0 si le resto 6 veces lo que está en la fila 1, porque fíjense que 6 que está en la fila 4 menos 6 veces ese 1 que está en la fila 1 sería 6 menos 6, 0, y efectivamente convertimos ese 6 también en 0. Bueno, pues a ver en qué se convierten los otros elementos, ¿verdad? Que están en esa fila 3 y en esa fila 4, haciendo lo que indica esas operaciones elementales sobre las filas de esas, sobre esas dos filas, la 3 y la 4 de esa matriz. Pues fíjense, este 7, si ese 7 que tenemos en la fila 3, yo le resto 14 veces este menos 1, pues sería 7 y menos 14 por menos 1 es más 14, pues 7 más 14 es 21, ¿verdad? Vamos a aclarar este 2, 21. Bien. ¿En qué se convierte entonces este 2? Pues 2 menos 14 veces este 1, que es 14, 2 menos 14 da negativo 12. 1 menos 14 veces menos 1, que sería más 14, 1 más 14, 15. Y este 24, si yo le resto 14 veces este 0, pues será 24 menos 14 por 0, que es 0, 24 menos 0, 24. Y vamos a ver lo que le pasa a los demás elementos de la fila 4 cuando yo les reste a ellos 6 veces los elementos de la fila 1. Pues este negativo 3, ¿verdad?, que tenemos aquí, si yo les resto 6 veces lo que esté en la fila 1, pues sería 3 menos 6 por menos 1 es más 6, menos 3 más 6, 3 positivo. Si este 2 le resto 6 veces este 1, pues tendremos 2 menos 6 por lo que es 6, 2 menos 6, negativo 4. Si este negativo 1 le resto 6 veces este negativo 1, pues será negativo 1 más 6, positivo 5. Y si este 12 yo le resto 6 veces este 0, pues será 12 menos 6 por 0, que es 0, 12 menos 0, 12. Pues bien, fíjense que vamos caminando en la dirección completa. El primer elemento no se lo da la primera fila, está aquí. El primer elemento no se lo da la segunda fila, está más a la derecha. Pero fíjense que el primer elemento no se lo da la tercera fila, no está más a la derecha, igualmente que el primer elemento no se lo da la cuarta fila, no está todavía más a la derecha. Así que en el siguiente paso queremos convertir este 21 y este 3 en ceros usando este 1 de la fila 2, porque fíjense que si uso este negativo 1 de la fila 1, pues entonces estos ceros que tenemos aquí se mantienen debido a este 1 que está aquí, en la misma posición o en la misma columna de esos ceros, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, si este 21 que está en la fila 3, yo les resto 21 veces lo que está en la fila 2, ¿verdad? Pero tenemos 21 menos 21 por 1, que es 21, 21 menos 21, 0. ¿verdad? Y si este 3 que está en la fila 4, yo les resto 3 veces lo que está en la fila 2, tendremos 3 menos 3 por 1, 3, 3 menos 3, 0. ¿verdad? Así que efectivamente es lo que nos conviene hacer. A los elementos de la fila 3 les vamos a restar 21 veces los elementos de la fila 2. Y a los elementos de la fila 4 les restaremos 3 veces los elementos de la fila 2. Vamos a ver en qué se convierten estos otros elementos, ¿verdad?, que están en la fila 2, 3 y la fila 4. Pues si este menos 12 que está en la fila 3 yo les resto 21 veces este 0, pues tendríamos menos 12, menos 0, porque 21 por 0 es 0, sigue siendo negativo 12.
Si este 15 yo le resto 21 veces este 1, pues tendremos 15 menos 21 por 1, que es 21 negativo. Si 15 menos 21 da negativo 6. Y si este 24, que está en la fila 3, yo le resto 21 veces este 2, tendremos 24 menos 21 por 2, que es 42, da negativo 18. ¿Verdad? Vamos a ver entonces lo que le pasa a estos otros elementos, a negativo 4, 5 y 12 de la fila 4, cuando yo a ellos les reste 3 veces los elementos de la fila 2. Pues tendremos menos 4, que está en la fila 4, menos 3 veces este 0, que está en la fila 2, tendremos menos 4 menos 0, se mantiene menos 4. Si este 5, que está en la fila 4, yo le resto 3 veces este 1, que está en la fila 2, tendremos 5 menos 3 por 1, que es 3, 5 menos 3, 2. Y si este 12, que está en la fila 4, le resto 3 veces este 2, tendremos 12 menos 3 por 2, que es 6, 12 menos 6, 6. Y fíjense que ahora caminamos también en la dirección correcta. Primer elemento no cero de la primera fila está aquí, primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha. Y primer elemento no cero de la tercera fila está todavía más a la derecha. Pero fíjense que en la cuarta fila el primer elemento no cero no está más a la derecha que en la columna en que se encuentra este primer elemento no cero de la tercera fila. Así que ahora tendremos que convertir este negativo 4 en 0. Y fíjense cómo convierto ese negativo 4 que está en la fila 4 en 0, usando los elementos de la fila 3, porque fíjense que si uso los elementos de la fila 2, primeramente este 0 no me va a ayudar para nada, ¿verdad? Eso es lo primero. Si uso los de la fila 1, ¿verdad? Entonces este elemento negativo 1 y este 1 me arruinan o me dañan estos ceros que están aquí, ¿verdad? Así que me conviene usar los elementos de la fila 4 como elementos de la fila 3. Y ya hemos dicho que si este menos 4, ahora vamos a ver que si este menos 4 yo lo multiplico por 3, da negativo 12. Y ese sea negativo 12, le resto este negativo 12, entonces me dará 0 aquí, ¿verdad? Así que fíjense que efectivamente eso es lo que yo quiero. Coger estos elementos de la fila 4, multiplicarlos por 3 y les restamos los elementos de la fila 3. Ya hemos visto que este se convierte en 0. En vez de convertir el 2, entonces a hacer esa operación. Pues si multiplico el 2 por el 3, que es lo que tenemos que hacer para, con los elementos de la fila 4, me dará 6. Y si hace 6, yo les resto menos 6, que sería 6 más 6, 2. Y finalmente, si este 6 que está en la fila 4, yo multiplico el 3 a 18. Y si les resto este 18 negativo que está en la fila 3, pues tendremos 18 menos 18, 18 más 18, 36. Pues ya tenemos finalmente, fíjense, esta matriz escalonada, ¿verdad? Porque fíjense que el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, primer elemento no cero de la tercera fila está también más a la derecha, y el primer elemento no cero de la cuarta y última fila está todavía más a la derecha. Así que de la cuarta fila, precisamente, yo leo lo siguiente, que 12, ¿verdad? Porque estos ceros, pues 0 por las constantes, más bien por las variables, cuyos coeficientes son los que están en esas columnas, van a dar 0. Así que sería 12 por la variable cuyos coeficientes están en esta columna, que es la E, porque fíjense que estos serían los elementos de la B, ¿verdad? Los coeficientes más bien de la B, los coeficientes de la C, los coeficientes de la D y los coeficientes de la E. Así que tendríamos 12 por E sería igual a este 36. Y ahora, para que esa E sola, dividimos en ambos lados aplicando la ley de división de las igualdades entre 12, para que este 12 quede me queda la E solita. Y al dividir el 36 entre 12 me da 3. Así que ya tenemos también el valor de la E, que es 3. Recuerden que ya teníamos el valor de la A, que era 2. Bueno, pues si ya conocemos el valor de la E, que es 3, yo puedo ir a la tercera fila, ¿verdad? Y donde quiera que aparezcan, ¿verdad?, los coeficientes de la E, sustituimos su valor, que es 3. Así que tendremos menos 12 por la variable cuyos coeficientes están en esa columna número 3, que es la D, menos 12 por D, menos 6 por el valor de la E, que son porque esos son los coeficientes de la incógnita en el sistema que teníamos, y la E ya sabemos que es 3, pues será menos 6 por 3, será igual, dice ahí, a negativo 18. O sea que negativo 12D será ese negativo 18, y fíjense que este 6 por 3 da 18, así que tenemos, pues, aquí estamos restando 18 al transponerlo al lado derecho más 18. O sea que negativo 12D será igual a menos 18 más 18 da 0. Y entonces, para dejarla de solita, multiplicamos en ambos lados de esa ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el recíproco de menos 12, que es negativo 1 doceavo. Así que al multiplicar negativo 12 por su recíproco va a dar 1 por D, que es D. Y al multiplicar en el lado derecho 0 por negativo 1 doceavo va a dar 0 por la propiedad multiplicativa de 0. Así que tenemos también el valor de la D. Y entonces, de la segunda fila, de la matriz ampliada que tenemos aquí finalmente, tendríamos 0B. Recuerden que esta es la columna de los coeficientes de la B, que es la primera incógnita del sistema que hemos formado, ¿verdad? Más 1 por la C. 1 por la C, ¿verdad? Más 0 por la D. Así que no cuenta el valor de 0, ¿verdad? Porque 0 por 0 sigue dando 0. Más 1 por la E, porque esta es la columna de los coeficientes de la E, y la E vale 3, así que será 1 por 3, será igual a lo que dice aquí, 2. O sea que la C será igual a este 2 que está en el lado derecho,
Y como 1 por 3 da 3, al transponerlo al lado derecho da menos 3. O sea que la C será 2 menos 3, negativo 1. Y así que ya tenemos también el valor de la incógnita C. Bueno, pues vamos a continuar acá. Si ahora sustituimos en la primera fila de nuestra matriz escalonada, ¿verdad? Finalmente, sustituyendo en la primera fila de la matriz escalonada, tenemos, vamos a ver qué dice la primera fila de la matriz escalonada, que es esta última que tenemos aquí, ¿verdad? 1 por la B, porque recuerden que son los coeficientes de la incógnita B en ese sistema que desarrollamos, ¿verdad? De 4 ecuaciones lineales con esas 4 incógnitas B, C, D y E. 1 por la B, que es B, menos 1 por la C, y la C encontramos que valía negativo 1, menos 1 por la C, que es negativo 1, más 1 por la D, y encontramos que la D era 0, y menos 1 por la E, encontramos que era 3, me tiene que dar 0. Lo dice ahí, tiene que darnos 0. O sea que B más 1 más 0 y menos 3 me tiene que dar 0. O sea que B será igual a este 0 que tenemos aquí. Y entonces 1 más 0 es 1 y menos 3 es menos 2. Y al pasar el menos 2 acá es más 2. O sea que la B vale 2. Ya tendríamos también el valor de la B. Pues fíjense que acá conocemos los valores de todas las incógnitas A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula y E mayúscula. Así que por lo tanto, ya podemos finalmente escribir la suma de fracciones parciales cuyo total me va a dar la fracción algebraica propia que me daban al principio, ¿verdad? Así que por lo tanto, esa fracción algebraica propia, 4x a la 4, más 3x al cubo, más 6x cuadrado, más 5x sobre x menos 1 por x cuadrado más x más 1 al cuadrado será la A, que recuerde que valía 2 sobre x menos 1, más la B, que encontramos aquí que es 2 por x, más la C, que encontramos que era negativo 1 sobre ese denominador x cuadrado más x más 1, y más la D, que encontramos que era 0, así que sería 0 por x que no va, 1 a 0, más la E, que encontramos que era 3, más 3 sobre ese denominador x cuadrado más x más 1 al cuadrado. Y esa que está aquí es la suma de las 3 fracciones parciales que hemos propuesto en un principio, cuya suma va a dar la fracción algebraica propia que nos dieron desde un principio en el problema. Fíjense, cosa curiosa, que en el último numerador, a pesar que se supone que debe ser de grado 1, no tiene que ser de grado 1, es a lo sumo de grado 1, ¿verdad? Porque fíjense que la D nos dio 0, así que no aparece un término por la X, sencillamente aparece la constante E, que fue 3, ¿verdad? Así que ahí tendríamos la expresión de esa fracción algebraica propia que nos daba en un principio como una suma de fracciones parciales. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo haríamos ese problemita haciendo uso del método 2, ¿verdad? Método 2. Que recuerde que es la igualación de coeficientes.
Pues recuerde que para ese método usted hace uso de lo siguiente. Iguala el numerador de la fracción algebraica propia original que le den. Que recuerde que es este numerador que está aquí. 4x a la 4 más 3x al cubo más 6x cuadrado y más 5x al numerador de la fracción que resulta de la suma de estas tres fracciones parciales que propusimos, ¿verdad? Pero en esta versión, en esta segunda versión que tenemos todavía marcada aquí, desde un principio que no hemos borrado, ¿verdad? Donde fíjense que entonces el numerador de la fracción que resulta de la suma de esas tres fracciones parciales lo hemos expresado por orden de las potencias de la variable x, que es la variable que está envuelta en nuestra matriz, en nuestra, fracción propia original, ¿verdad? Así que será igual a este numerador, x a la 4 por a más b, más x al cubo por 2a más c, más x cuadrado por 3a más b, y más x por 2a menos b menos d y más e, y finalmente más a menos c y menos e. Así que este numerador de la fracción propia original que me da tiene que ser igual a este numerador de la suma de las tres fracciones parciales que propusimos como que eran las que teníamos que sumar para que nos diera esa fracción propia que nos daban al principio, ¿verdad? Y claro, eso sale del hecho de que como esta fracción tiene que ser igual a esta fracción y los denominadores son iguales, pues los numeradores tienen que ser iguales y por eso que los podemos igualar. Bueno, pues de ahí obtenemos el siguiente sistema. Y ahí es que viene, recuerde, la igualación de coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes de las potencias iguales de las x en el lado izquierdo tienen que ser igual a los coeficientes de esas mismas potencias en el polinomio que está en el lado derecho. O sea que el coeficiente de x a la 4 en el lado izquierdo, que es 4, tiene que ser igual al coeficiente de x a la 4 en el lado derecho, que es a más b. El coeficiente de x al cubo en el lado izquierdo, que es 3, tiene que ser igual al coeficiente de x al cubo en el lado derecho, que es 2a más c. El coeficiente numérico del x cuadrado en el lado izquierdo, que es 6, tiene que ser igual al coeficiente numérico de x cuadrado en el lado derecho, que es 3a más c, más d. ¿No? El coeficiente de la x en el lado izquierdo, ¿verdad? En el polinomio del lado izquierdo, que es 5, tiene que ser igual al coeficiente de la x a la 1 en el polinomio del lado derecho, que es 2a menos b menos d y más e. Y finalmente el coeficiente constante en el polinomio del lado izquierdo, que es 0, porque fíjense que no lo hay, tiene que ser igual al coeficiente constante en el polinomio del lado derecho, que es a menos c menos e, que es fíjense que el que no contiene la e, por eso es que es constante, ¿verdad? A menos c y menos e. Vamos a asegurarnos que ese es el sistema que se nos ha generado, ¿verdad? A más b igual a 4, 2a más c igual a 3, 3a más d igual a 6, 2a menos b menos d más e es igual a 5 y a menos c y menos e es igual a 0. Perfecto. Pues fíjense que tenemos un sistema de 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones lineales, porque fíjense que las incógnitas que son a, b, c, d y e, todas ellas están elevadas a la potencia 1 a lo máximo, ¿verdad? Con esas 5 incógnitas a, b, c, d y e. Cuyo, ya podemos borrar esto, ¿verdad? Cuya matriz ampliada más bien es la siguiente. Vamos a ver. La primera fila, ¿verdad?, contendrá los coeficientes y la constante de la primera ecuación de nuestro sistema. 1a, 1b, 0c, 0d, 0e igual a la constante 4.
En la segunda fila de la matriz amplia irán los coeficientes numéricos y la constante de la segunda ecuación de nuestro sistema, que es 2a, 0b, 1c, 0d, 0e y la constante, que es 3. En la tercera fila de la matriz ampliada irán los coeficientes y la constante de la tercera ecuación de nuestro sistema, que es 3a, 0b, 0c, 1d, 0e y la constante, que es 6. En la cuarta fila irán los coeficientes y la constante de la cuarta ecuación de nuestro sistema, 2a, negativo 1b, ninguna c, negativo 1d y 1e y la constante, que es 5. Y en la quinta y última fila de nuestra matriz amplia irán los coeficientes y la constante de la quinta ecuación de nuestro sistema, 1a, 0b, negativo 1c, negativo d, negativo 1e y la constante, que es 0. ¿Okay? La establecemos, ¿verdad? Y separamos, ¿verdad?, los coeficientes de las incógnitas en ese sistema de 5 ecuaciones llenas con 5 incógnitas de la constante, ¿verdad? Y vamos a ver si efectivamente esa es la matriz, que no se nos haya quedado ningún detalle. 1, 1, 0, 0, 0 y 4. 2, 0, 1, 0, 0 y 3. 3, 0, 0, 1, 0 y 6. 2, negativo 1, 0, negativo 1, 1 y 5. Y 1, 0, negativo 1, 0, negativo 1 y 0. Perfecto. Bueno, pues a empezar, que escalonaremos. Fíjense que lo primero que tendríamos que hacer para escalonarla sería convertir estos 4 elementos que están debajo de ese 1 en 0. Y fíjense que esos elementos están en la fila 2, en la fila 3, en la fila 4 y en la fila 5. Fíjense que los elementos de la fila 2 me convendría, ¿verdad?, restarle 2 veces los elementos de la fila 1, porque 2 menos 2 veces ese 1 sería 2 menos 2, 0 que quiero ahí, ¿verdad? Fila 2 menos 2 veces los elementos de la fila 1. A los de la fila 3 les restaríamos 3 veces los elementos de la fila 1, ¿verdad? A la fila 3 les restamos 3 veces los elementos de la fila 1. Los de la fila 4 les restaremos otra vez, igual que en la fila 2, 2 veces los de la fila 1. Fila 4 les restamos 2 veces los elementos de la fila 1. Y los de la fila 5 sencillamente les restamos los mismos elementos de la fila 1, ¿verdad? Porque 1 menos 1 va a dar el 0 que quiero aquí. Fila 5 menos fila 1. Y eso nos produce la siguiente matriz. Bueno, voy a escribir aquí una matriz un poquitín más recogida para que nos quepan por lo menos 2 matrices aquí transformadas, ¿verdad? La primera fila, fíjense, se queda igual, porque las que vamos a cambiar son la 2, la 3, la 4 y la 5. Así que sería 1, 1, 0, 0, 0, 4. ¿verdad? Y entonces vamos a ver si a la fila 2 le estamos 2 veces a la fila 1. 2 menos 2, 0. 0 menos 2 por 1, 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 2 veces 0, sigue dando 1. 0 menos 2 veces 0, sigue dando 0. 0 menos 2 veces 0, sigue dando 0. Y 3 menos 2 veces ese 4 sería 3 menos 8, ¿verdad? Porque 2 por 4 es 8. Y 3 menos 8 es negativo 5. ¿Ok? Negativo 5, un poquitín más a la derecha. Bueno, si a la fila 3 le estamos 3 veces a lo de la fila 1, 3 menos 3, 0. 0 menos 3, negativo 3. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Y 6 menos 3 veces ese 4 sería menos 12. 6 menos 12, menos 6. A los de la fila 4 le estamos 2 veces lo de la fila 1. 2 menos 2, 0. 0 menos 2, perdón, menos 1. Menos 1. Y menos 2, menos 3. 0 y menos 0, 0. Menos 1 y 0, menos 1. 1 y menos 0, 0. Y 5 menos 2 veces ese 4 sería 5 menos 2 por 4, 8, 5 menos 8, menos 3. Y si a la fila 5 le estamos de la fila 1, 1 menos 1, 0. 0 menos 1, negativo 1. Menos 1, menos 0, menos 1. 0 menos 0, 0. Menos 1, menos 0, menos 1. Y 0 menos 4, menos 4. Y ahí tendríamos esta nueva matriz que nos resulta. Vamos a asegurarnos que vamos en la dirección correcta. Primer elemento no 0 de la primera fila está aquí, primer elemento no 0 de la segunda fila, efectivamente está más a la derecha, pero ya de ahí en adelante, la tercera, la cuarta y la quinta fila, los primeros elementos no 0 de esas últimas 3 filas no están cada vez más y más a la derecha. Así que en el siguiente paso voy a querer convertir este negativo 3, este negativo 3 y este negativo 1 que está en la fila 3, 4 y 5 en 0 usando este negativo 2 de la fila 2. Repetimos porque usamos lo de la fila 1, que podemos usarlo. Se nos dañan esos ceros que ya hemos colocado aquí.
Vamos a asegurarnos que obtuvimos la matriz correcta. 1, 1, 0, 0, 0, 4. 0, negativo 2, 1, 0, 0, negativo 5. 0, negativo 3, 0. 1, 0, negativo 6, 0, menos 3. 0, negativo 1, 0. Negativo 3. Y 0, negativo 1, negativo 1, 0, negativo 1, negativo 4. Este 0 no me cuadra. Vamos a ver. Es este elemento exacto que está en la fila 4, ¿verdad? Si a él yo le resto 2 veces este 0, sería 1 menos 2 por 0, que es 0, 1 menos 0 está 1, no va a 0 aquí, ¿ok? Así que teníamos ese errorcito, la regla. Bueno, pues ahora, como hemos dicho, vamos a convertir estos elementos de la fila 3, la fila 4 y la fila 5, fila 3, fila 4 y fila 5, haciendo algo con ellos, usando la fila 2, ¿ok? Pues mire, si yo esta menos 3 que está en la fila 3 le multiplico por 2, me da menos 6, y 0 sobre el resto 3 veces este 2 negativo quedaría más 6, tendríamos, si lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Los elementos de la fila 3. 2 por menos 3 es menos 6, y menos 3 por menos 2 es más 6, menos 6 más 6 da el 0 que yo quiero ahí. Eso mismo tendremos que hacer con los de la fila 3. Vamos a fíjense que es el mismo número y vamos a usar el mismo número de 3, y vamos a usar también ese menos 2 de la fila 2, así que tendremos que multiplicarlo por 2 y le restamos 3 veces la fila 2. ¿Vieron? 2 por menos 3 es menos 6, y menos 3 por menos 2 es más 6, menos 6 más 6, 0. Y si este menos 1 yo lo multiplico por 2, me da menos 2, y le resto entonces el menos 2, tendremos menos 2 y menos 2, menos 2 más 2, 0. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y fíjense que la matriz que nos resulta será la siguiente. La fila 1 y la fila 2, que no se van a cambiar, ¿ves? 3, 4 y 5 son las que vamos a cambiar, se quedan igual. 0, 1, 1, 0, 0, 0 y 4. 0, negativo 2, 1, 0, 0 y negativo 5. Y vamos a lo que le pasa a los de la fila 3, si los multiplico por 2 y resto 3 veces los de la fila 2. Vamos a ver. Ya sabemos que se mantiene, ¿verdad? El primer 0 se mantiene. Estos primeros ceros, de hecho, de la fila 3, 4 y 5 se mantienen. No se alteran, ¿verdad? Porque estamos usando este 0 de la fila 2. Y no importa lo que hagamos, ¿verdad? 0 más múltiplos de este 0, múltiplos de estos 0 por múltiplos de este 0, más múltiplos de 0, sigue dando 0, ¿verdad? Bien, así que tendríamos en la fila 3. 2 por 0 es 0, menos 3 por 1 es menos 3, 0 y menos 3, menos 3, ¿verdad? Este se convierte en 0, ¿verdad? Este primero se convierte en 0 y este se convierte en este 0. Repetimos, 2 por 0 es 0 y menos 3 por 1 es menos 3, 0 y menos 3, menos 3. 2 por 1 es 2, menos 3 por 0 es 0, 2 menos 0, 2. 2 por 0 es 0, menos 3 por 0 es 0, 0 menos 0, 0. Y 2 por menos 6 menos 12, menos 3 por menos 5 es más 15, menos 12 más 15, 3 positivo. En la fila 4, ¿verdad? Este segundo 3, este 3 negativo que está aquí se convierte en 0, ya lo realizamos, ¿verdad? Y tendríamos 2 por 0 de la fila 4, menos 3 por este 1 de la fila 2, tendremos 0, menos 3, menos 3. 2 por menos 1 da menos 2, y menos 3 por 0 de la fila 2, tendríamos menos 1, y menos 0, menos 2, multiplicarlo por 2, ¿verdad? Menos 2 y menos 0, menos 2. 1 por 2 menos 3 por 0 será 2, menos 0, 2. Y finalmente, menos 6, ¿verdad? Porque 2 por menos 3 es menos 6, y menos 3 por menos 5 es más 15, menos 6 más 15 da 9. ¿Okay? Y en la fila 4, ¿verdad? Ya sabemos que este menos 1 se convertirá en 0, ¿verdad? Restarle, al multiplicarlo por 2 y restarle 2 a la fila 2. Y tendremos 2 por menos 1 es menos 2, y menos el 1, que está en la fila 2, tendremos menos 2, y menos 1, menos 3. 0 por 2, ¿verdad? Es 0, menos este 0, 0 menos 0, sigue dando 0. 2 por este menos 1 es menos 2, y menos este 0 de la fila 2, ¿verdad? Se convierte, se mantiene más bien en menos 2. 2 por menos 1, menos 2, y menos 0 es 0. Y menos 4, ¿verdad? Por 8, 2 por 4 es menos 8, menos 5 sería menos 8 más 5, menos 3. Vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a asegurar que esa es la matriz que nos sale ahora. La primera fila se queda igual, la segunda fila se queda igual, pero la tercera fila se convierte en 0.